Bueno, buenas noches desde Buenos Aires, Argentina. ¿Quién les habla? Neri Price. Les vamos a dar un resumen completo sobre Pesa. Un resumen de lo que es la fiesta y de cómo se celebra. Y quiero compartir como primer pasaje el 1 de Corintios, capítulo 5, versículos del 7 al 8. Y dice que el Mesías de Israel, nuestra Pesa, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta. El Pesa es la fiesta que conmemora la liberación del pueblo de Israel cuando Dios lo sacó de Egipto. Después de que José salvó a Egipto del hambre, en Génesis nos cuenta ahí en el capítulo 41, los israelitas fueron invitados a vivir en Egipto. Con el tiempo, sin embargo, los egipcios se olvidaron de José. No conocían a José, sino conocían a Salnafané. Y esclavizaron a los israelitas durante cientos de años. En Shemot, el libro de Éxodo, capítulo 1, versículos del 6 al 14, nos cuenta la historia. Maltratados y sobrecargados de trabajo, los israelitas clamaron al Señor para que los librara del sufrimiento. Elohim respondió a su clamor y levantó a Moisés, un gran líder, que desafió al faraón y al poderío egipcio. El libro de Shemot, de Éxodo, describe cómo Elohim liberó a su pueblo de Egipto. Cuando el faraón endureció su corazón y rehusó dejarlos ir, el Eterno castigó a Egipto con 10 plagas. Eso, Shemot del 7 al 11. No obstante, en vez de reconocer al verdadero Dios del cielo y de la tierra, al verdadero Dios de Israel, el faraón se enojó y oprimió aún más a los israelitas. Por ejemplo, se negó a darles más paja, uno de los materiales básicos para fabricar ladrillos. Sin embargo, el Eterno no aceptaría esta afrenta. A medida que las plagas se iban sucediendo, el sufrimiento pasó de los israelitas a los egipcios. El pueblo egipcio pagó muy cara la obstinación del faraón. Durante la última plaga, el Eterno mató a todos los primogénitos, humanos y animales, que estaban allí en Egipto. Pero le indicó al pueblo israelita una forma de evitar la destrucción. La sangre de un cordero perfecto ocuparía el lugar del primogénito de familia. El Eterno dio órdenes precisas a Moisés para esa noche, a fin de que el castigo del Eterno pasara de largo por los hogares israelitas. Esta historia fascinante la encontramos en Éxodo, en Shemot, capítulo 12. Tendrían que sacrificar un cordero sin defecto y pintar el marco de la puerta con la sangre del animal, cocinar panes sin levadura y recoger hierbas amargas. Los israelitas comieron esa cena de pie, listos para dejar Egipto en cualquier momento. Esta celebración hoy se conoce como Pesa, la palabra que significa pasar por alto, porque el Eterno perdonó los hogares marcados con la sangre del cordero y pasó de largo. Las generaciones futuras siempre celebrarían la fiesta de Pesa para conmemorar para siempre aquel evento. Y damos comienzo de esta manera para decir que en el libro de Shemot, en el capítulo 12, vemos desde el versículo 1 al versículo 2, la fiesta marcaba el comienzo del año nuevo, un nuevo comienzo para los israelitas. Era en el mes de Abib y ese mes sería el comienzo del año para toda fiesta. Pero cuando vamos al Berija de allá, por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, el Mashiach dice: cada creyente es una nueva creación.
las cosas viejas pasaron y se van haciendo nuevas. Las cosas viejas pasaron. Volviendo a Éxodo, capítulo 12, versículo 5. El día 10º del mes de Abib, del mes de Nisán, el primer mes del calendario, cada familia apartaba un cordero macho de 1 año y lo llevaba a su casa, donde lo inspeccionaban minuciosamente para cerciorarse de que no tuviera mancha ni defecto alguno. El cordero sin defecto luego se sacrificaba en el día 14 de Abib, 14 de Nisán. Mashiach fue examinado a fondo por Pilato, como nos cuenta en Mateo 27 del 11 al 26, Lucas 23 del 1 al 6, versículos 3 y 25, y también en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 28, y el capítulo 19, versículo 16. Pero no solo por Pilato, sino también por Herodes. Fue inspeccionado por Herodes, y nos cuenta así Lucas capítulo 23 del 8 al 12. También fue por Anás, como nos cuenta en Juan, capítulo 18, versículo 12. Caifás, como nos cuenta Mateo 26, 57. No pudieron encontrar ningún defecto en él. El Mashiach es el cordero sin tacha, sin mancha, como nos cuenta Primera de Pedro 1:19. Pero volviendo a Shemot, al Éxodo, en el versículo 6, el pueblo de Dios en pleno tenía que participar del sacrificio. Y en Romanos capítulo 3, versículos 21 y 26, Pablo nos dice: Saulo de Tarso, todos los que quieran pertenecer a la comunidad de Elohim deben aceptar el sacrificio de Mashiach. En el libro de Éxodo, en Shemot, capítulo 12, versículo 7, versículo 17, versículo 22, nos dice que con la sangre del cordero sacrificado pintaron el marco de la puerta, el dintel y los postes. Las casas cuyas puertas estaban pintadas con la sangre fueron eximidos de la plaga de Elohim. Mashiach derramó su sangre para rescatar a su pueblo. Necesitamos ser cubiertos, justificados por la sangre del Cordero, para ser salvos del castigo del Eterno. Como nos dice Romanos capítulo 3, versículo 25, o Romanos capítulo 5, versículo 9. Mashiach es el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. Pero volviendo a Shemot, en el versículo 14 del capítulo 12, las generaciones futuras debían celebrar Pesaj como una ordenanza perpetua. El Señor, al estar en el Pesaj antes de su muerte, Él dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros he dado, hagan esto en memoria de mí. Esto está en Lucas capítulo 22, versículo 19. Y también en Éxodo capítulo 12, versículo 46, el Eterno ordenó a los israelitas que no quebraran ningún hueso del cordero sacrificado. Para acelerar la muerte de Yeshua, los soldados romanos iban a quebrarle las piernas. Sin embargo, como Yeshua ya estaba muerto, no le quebraron ningún hueso, como nos relata el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 32 y 33. Bien, la fiesta comienza y la primer copa del Kiddush es la copa de santificación. Tradicionalmente, antes de comenzar el Seder, la mujer enciende las velas especiales para marcar el comienzo de ese momento sagrado. A continuación, el que preside la mesa levantaba la primera copa de vino, la copa de santificación, y la bendecía. Decía: Baruch atah Adonai, Eloheinu, melech olam, boré peri, agafe. Bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del universo, creador del fruto de la vid. En Lucas 22, 17 y 18, dice: y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Elohim.
Se produce un lavado de manos y se va a comer las hierbas amargas, lo que se llama el Netilaidai, lo que hoy se está preparando. Ese lavado de manos hacía, ¿verdad?, el comienzo de la comida. Mientras todos se preparaban para participar del Pesa, el que dirige, el conductor de la celebración, se lavaba las manos, luego se pasaba un platillo con agua salada y todos mojaban allí una hoja de lechuga o de perejil, las carpas. La sal era para recordar las lágrimas que los israelitas derramaron durante su esclavitud en Egipto. La verdura les recordaba que habían sido el comienzo de una vida nueva. Yeshua no se limitó al lavado de las manos tradicional, sino que al lavarle los pies a sus discípulos les enseñó la humildad. En Juan capítulo 13, versículo 1 al 17 podemos ver este pasaje. Al hacer memoria de las lágrimas de los israelitas, la traición de Judas probablemente también provocó amargura a Yeshua, como nos relata Marcos capítulo 14, versículo 20. También tenemos algo importante, que es el aficomen. El conductor o el líder del Seder tomaba 3 panes, las maxó, y los colocaba en una bolsa especial con 3 divisiones. El maxá del medio se rompía y un trozo volvía a ponerse dentro de la bolsa. El otro trozo se escondía debajo de una almohada, se envolvía sobre una servilleta blanca y se escondía, y se llamaba el aficomen. ¿Qué es el aficomen? El aficomen deriva de una palabra griega que significa lo que viene al final. Es un trozo de masá escondido durante el Seder, pero no podrá terminar el Seder de Pesa hasta que el aficomen vuelva. Interesante. Una práctica en la celebración contemporánea de Pesa, aunque posiblemente su origen sea antiguo, consiste en que en el momento de la celebración se tomaba el pan del medio y se rompe en 2 pedazos. Uno de los trozos vuelve a ponerse dentro de la bolsa, como lo explicamos recién, y el otro trozo se esconde debajo de una almohada. Tradicionalmente los niños lo buscan. Cuando un niño encuentra el trozo de matzá, el conductor de la celebración debe rescatarlo, debe pagándole un poco de dinero al niño, haciéndole algún regalo. Al final de la cena, una vez terminado el Seder de Pesa, se revela el aficomen. Es muy posible, aunque la práctica del aficomen se remonta a la antigüedad, es muy posible que el ritual se originara después de que los romanos destruyeron el segundo templo en el año 70 después de Mashiach. En otras palabras, es probable que no se practicara en el tiempo de Yeshua. Bien, la tradición judía, basada en el libro de Éxodo, de Shemot, capítulo 6, versículos 6 al 7, ha incorporado 4 copas de vino a la celebración de Pesa. Por tanto, dice: diles a los israelitas, yo soy el Señor, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, los libraré de su esclavitud, y los redimiré con brazo extendido y con grande juicio, los tomaré a ustedes por pueblo mío. Quiere decir, la copa de santificación, la primera copa, la copa de santificación, tiene relación con los sacaré. La copa de las plagas, con los libraré. La copa de la redención, con los redimiré. Y la copa de alabanza, también llamada la copa de la aceptación, los tomaré. Estas 4 palabras y estas 4 copas tenían una relación muy interesante en el Seder. La segunda copa y el Agadá. ¿Qué es la Agadá? ¿Qué quiere decir? Significa el relato. Se refiere al libro usado para explicar el ritual del Seder. Esa es la Agadá. El conductor tomaba la segunda copa de vino, la copa de las plagas, y la bendecía. Volvía a decir: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, boré peri agafen. Bendito eres tú, Adonai Dios nuestro, Rey del universo, que extraes el fruto de la vida. Nadie bebía de la copa hasta que terminara la Agadá, el relato. En ese momento un niño hacía 4 preguntas, y la persona que presidía la ceremonia relataba la historia de la redención de Elohim, como está registrado en el libro de Éxodo. Era tradicional que la respuesta abarcara por lo menos 3 elementos de la celebración del Pesa. Primero,
el sacrificio del Pesa. Segundo, las hierbas amargas. Tercero, el pan sin levadura, las matzot. Las 4 preguntas serían estas. Primera pregunta: cualquier otra noche podemos comer pan con o sin levadura, pero esta noche solo podemos comer sin levadura. ¿Por qué esta noche es diferente a las demás? Segunda pregunta: cualquier noche comemos todo tipo de hierbas, pero en esta noche solo comemos hierbas amargas. ¿Por qué esta noche es diferente a las demás? Tercera: cualquier noche no remojamos la verdura ni siquiera una vez, pero esta noche las remojamos 2 veces en agua salada y en el jaroset. ¿Por qué esta noche es diferente a las demás? La cuarta pregunta: cualquier noche comemos sentados o reclinados, pero esta noche solo comemos reclinados. ¿Por qué esta noche es diferente a las demás? En el relato de los evangelios de la última, esa cena de Pesa, Yeshua interpreta el sentido del Pesa cuando dice: este es mi cuerpo. Con esas palabras el cordero sacrificado y el pan sin levadura adquiere un mayor significado. Yeshua es el cordero, y es el cordero de Elohim, sacrificado en nuestro lugar, como dice Pedro, capítulo 1, versículo del 17 al 21. Y Él es el pan de vida que descendió del cielo, como dice Juan, capítulo 6, versículos 33 al 35. Venimos como niños al Señor y somos recompensados cuando lo encontramos. Todo Israel todavía celebra este Pesa de manera tradicional y entiende que esta práctica simboliza una creencia importante. Este sacrificio de esconder debajo de la almohada simboliza el sacrificio de Yeshua en la cruz y su resurrección. Esconder el aficomen durante el Seder representa al Mashiach, que pasó 3 días en la tumba, fuera de nuestra vista. A los panes, a las matzot, hoy se las pincha, se le hace agujeritos, se le hacen cortes. En el pasado el masá se asemejaba al pan de pita. En la actualidad muchos entienden estos pinchazos y estos cortes como símbolo de Yeshua en el madero, cuando traspasaron su cuerpo con una lanza, como nos habla Juan capítulo 19, 34, y de los azotes que se le infligieron los soldados romanos, como dice Juan 19, 1. Bien, la primera parte del Seder hay una canción, un jalel, una alabanza, y la segunda copa. Al final de la Gadá, el que preside la ceremonia levantaba la segunda copa de vino e invitaba a los comensales a cantar la primera parte del jalel. Consiste en recitar los salmos 113 y 114. Luego todos bebían la segunda copa, la copa de plata. En el Brit Hadashah nos detalla las últimas acciones de Yeshua, sino que el relato se concentra en el nuevo pacto. Primera de Corintios 11:25, y en el sacrificio de Yeshua, que pronto tendría lugar, aunque quizá recitaron la primera parte del jalel y bebieron la segunda copa. La escritura no lo registra. Hay una segunda lavado de manos. Todos se lavaban las manos otra vez, y el que preside la ceremonia luego tomaba los panes, las matzot, y los rompía en trozos. Mojaba los pedazos de pan en la mezcla de hierbas amargas y la distribuía entre todos. Luego lo comía. Conforme a la celebración tradicional del Pesa, Yeshua mojó con un pedazo del pan. Sin embargo, aprovechó la ocasión para indicar quién lo traicionaría, como nos indica Juan, capítulo 13, versículo 26. La oración de agradecimiento después de la comida, porque comenzaba la cena. Y ahí se cenaba la comida que se había preparado. Y terminada la cena, nadie comía nada más. En cambio, quien presidía la celebración servía una tercera copa con el vino.
Todos oraban agradeciendo por esta tercera copa de vino y la bebían. Se la conoce como la copa de la redención. Después de haber cenado, Yeshua se levantó, tomó el pan, la masá y dijo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Lucas capítulo 22, versículo 19. Luego continuó con la tercera copa y la bendijo y dijo: esta es copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Primera de Corintios 11:25. La segunda parte del Jalel, la cuarta copa. Después de beber la tercera copa, recitaban la segunda parte del Jalel, la alabanza, que consistía en los salmos 115 al 118. Nadie tomaba vino entre la tercera copa y el fin de la segunda parte del Jalel. Después de esa alabanza, bebían la cuarta copa de vino, llamada la copa de la alabanza, y así finalizaba el Seder. Según Mateo, al terminar el Pesaj, Yeshua y los discípulos, después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Mateo 26:30, es probable que se tratara del Jalel, pero no bebieron la cuarta copa. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Mateo 26:29. La última copa de pesas se beberá en las bodas del Cordero, como nos indica Apocalipsis 19:9. La pesa es una celebración para recordar y agradecer las obras prodigiosas de Elohim a favor de su pueblo y participar de ella. El equivalente de la pesa en el Brit Hadashah, o esa cena de pesa del Señor, cumple hoy una función similar entre todos nosotros. Primero, la cena de pesa es un momento para recordar y dar gracias, como nos indica Lucas capítulo 22, 19, o Primera de Corintios capítulo 11, 24 y 25. La cena de pesa del Señor es un momento reconfortante y de comunión unos con otros, como nos cuenta Romanos capítulo 5, 10, o Primera de Corintios 10, 16. Tercero, la cena del Señor, la cena de pesa, es un momento de anticipación y de renovación, como nos cuenta Primera de Corintios 11, del 26, 28 y 29. Entonces, como hemos dicho, el Seder, para explicar un poco más lo del Seder y ser más práctico, el Seder comenzaba con el encendido de velas. La mujer encendía las velas y luego lee la siguiente bendición: bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que por tu palabra nos has apartado y en cuyo nombre encendemos las luces de esta fiesta. La primera copa, la copa de santificación, sostiene la copa de vino y explica que esta es la primera de las cuatro copas, la copa de santificación. Todos levantan su copa y leen la bendición: bendito eres, Señor nuestro Dios, Rey del universo, creador del fruto de la vid. Y todos beben el sorbo. Después viene el perejil, sosteniendo una ramita de perejil. Este perejil representa la vida que Dios nos da. Luego sostiene un bol de agua salada y dice: esta agua salada representa las lágrimas y los israelitas por el sufrimiento que padecieron como esclavos en Egipto. Bendito eres, Señor nuestro, Rey del universo, creador del fruto de la tierra. Todos tomaban la ramita del perejil, la mojaban en el agua salada y la comían. En la Agadá, las cuatro preguntas, ¿verdad? El conductor dice: celebremos el Pesaj para conmemorar con Elohim lo sacó a los israelitas de Egipto. Y recordamos la historia con cuatro preguntas y respuestas. El niño lee lo siguiente: cualquier otra noche comemos pan o masá. Esta noche, ¿por qué comemos solo masá? Cualquier otra noche comemos todo tipo de verduras. Esta noche, ¿por qué comemos solo hierbas amargas? Cualquier otra noche no mojamos la verdura. Esta noche, ¿por qué la mojamos dos veces? Cualquier otra noche comemos sentados o reclinados. Esta noche, ¿por qué comemos solo reclinados? El conductor dice: en el Pesaj comemos solo masá, un pan sin levadura, porque los israelitas no tuvieron tiempo para dejar leudar el pan cuando huyeron de Egipto. La levadura o el fermento es una metáfora de la mala influencia del pecado en nuestra vida. Es una representación objetiva de que ahora somos una nueva creación en Mashiach. Segunda de Corintios 5:17. Nos despojamos de la levadura que representa la vieja vida de pecado.
La levadura. El fermento es algo que se agrega a la masa para que leude y aumente su volumen, por ejemplo, esa levadura. Se requiere un tiempo para que el pan leude. En Éxodo capítulo 12, versículos 14 al 20, el Eterno ordenó a los israelitas que preparen pan sin levadura, como una forma de recordarles que tuvieron que salir de Egipto a toda prisa. En aquellos días se usaba una porción de masa fermentada para hacer leudar la masa nueva. Hoy usamos levadura para leudar la masa. El uso de la levadura está prohibido en Pesaj y en ofrendas presentadas por fuego al Señor, como nos dice Levítico, Baikra, capítulo 2, versículo 11. En el Pesaj, quitar toda levadura puede representar el fin de una vida de esclavitud en Egipto y el comienzo de una nueva vida en Mashiach. Debe notarse, sin embargo, que se requieren panes con levadura para las ofrendas de paz, Baikra o Levítico 7:13, y para el pan ofrecido en Pentecostés o en Shavuot, Levíticos 23:17. Este requisito nos lleva a pensar que la levadura en la Biblia no siempre representa el pecado. En el Brit Hadashah, la levadura se usa como símbolo de influencias buenas o malas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13:33, Yeshua usa levadura como una ilustración del reino de los cielos. Como la levadura, el reino de los cielos obra de manera invisible, poderosa e inexorable. En Lucas capítulo 12, versículo 1, Yeshua advierte a los discípulos sobre las enseñanzas de los fariseos, porque como la levadura, ellos corrompen todo lo que tocan. El apóstol Saulo de Tarso usa la imagen de la levadura en 1 Corintios 5, del versículo 6 al 8, para señalar los efectos de las malas influencias. Son imperceptibles y se propagan rápidamente. En otras palabras, la malicia y maldad corrompe todo, como la levadura fermenta y transforma todo el pan. Para los judíos, quitar todo rastro de levadura de sus hogares simboliza quitarse de encima todos los pecados de su vida. Cuando una familia judía preparaba su hogar para celebrar Pesaj, debe buscar y quitar de su casa todo rastro de levadura o de fermentación. Es un paralelismo con todo creyente que escudriñe su corazón y se arrepienta cuando se reúnen para participar del Pesaj. El conductor, como dijimos entonces, sostiene el plato de los 3 mazos, toma el pan del medio, lo parte en dos, envuelve la mitad en una servilleta y dice: este pan de la aflicción nos recuerda que Yeshua sufrió por nuestros pecados. Podemos leer en el Evangelio, en el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5. Esto lo tenemos que leer en voz alta. 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Pero también podemos leer en Zacarías, en el profeta Zacarías, capítulo 12, versículo 10, que dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Muy interesante. Así el conductor dice: voy a esconder este trozo de matzá. Se lo llama Afikomen y significa lo que viene al final. Los niños luego lo buscarán y el que lo encuentre recibirá una recompensa. Los niños cerrarán los ojos mientras alguien esconde el Afikomen. El conductor luego tomará un pedazo de la otra mitad de la matzá partido y distribuirá el resto para que todos tomen un trozo y todos coman. El conductor entonces dice: en el Pesaj comemos hierbas amargas para recordar la esclavitud de los israelitas en Egipto. Toman un pedazo de matzá, lo juntan con un rábano picante y lo comen. El conductor dice: en Pesaj mojamos las verduras 2 veces. Ya mojamos el perejil en el agua salada para recordar las lágrimas de los israelitas, pero también mojamos nuestra verdura en el jaroset dulce. Así recordamos que a pesar de la esclavitud, los israelitas tenían esperanza en Dios. Todos toman un pedazo de matzá y untan con jaroset y lo comen. El conductor dice: en el Pesaj
nos reclinamos, nos sentamos cómodos como un pueblo libre, a diferencia de los israelitas que comieron la primera pesa de pie, listos para huir en cualquier momento. El conductor resume la historia del Pesa desde el capítulo 1 de Éxodo al 7. Puede usarse el resumen de la página. El rabí Gamaliel, maestro del rabí Saulo de Tarso, enseñaba que en el relato del Pesa había que recordar tres cosas. Primero, el matzá, el pan sin levadura. Segundo, el maror, las hierbas amargas. Y tercero, el Pesa, el cordero de Pesa. El conductor dice en este momento: como el faraón se negó a dejar ir a los israelitas, Dios envió 10 plagas para hacerlos cambiar de idea. Esta es la segunda copa, la copa de las plagas. En vez de beber de ella, vamos nombrando plaga tras plaga, mojando nuestro dedo meñique y la copa, y dejar caer una gota de vino y de jugo en nuestro plato cada vez que se nombra una plaga. Todos hacen mientras se lee cada plaga. Por ejemplo, se dice sangre y se saca una gota y se tira afuera. Rana, piojo, insecto, peste negra en el ganado, úlceras, granizo, langosta, tinieblas y muerte de los primogénitos. Como consecuencia, el conductor levanta la pierna del cordero asado, dice, es un pedazo de hueso. Este hueso nos recuerda al cordero de Pesa que fue sacrificado. Esto nos muestra el resumen del capítulo 11 y 12 del libro de Éxodo de Shemot. Luego dice: el pueblo de Israel ya no puede sacrificar, el pueblo judío hoy ya tampoco puede sacrificar un cordero de Pesa porque el templo se destruyó, pero tampoco se necesita hacer un sacrificio porque Yeshua ya murió como el cordero de Pesa para llevar sobre sí el castigo de nuestro pecado. Levanta también, porque la que hará en el plato donde están todos los productos, dice, levanta el besá, el huevo cocido, y dice: el huevo simboliza el lamento y nos recuerda la destrucción del templo, un hecho triste para el pueblo judío. La primera parte del Jalel dice: en esta parte del Seder recitamos juntos el Salmo 103 y 114. Beben un sorbo de la copa y comienza la cena, lo que va a ser la comida. Puede ser pollo asado, cazuela de pescado, sopa de mazó, acompañamiento de papas, verduras, frutas, bizcocho, un asado, lo que sea necesario para la cena. Cuando termina la cena, que ya no se come más, entonces es el tiempo del aficomen, lo que viene a ser lo que viene después, el postre. Pero recuerdan que no está. Entonces los niños buscan la masá que se había escondido. El conductor le entrega un poco de dinero al que no encuentra, un regalo, y dice: cuando Yeshua celebró el Pesaj, antes de su muerte, tomó el aficomen, lo partió y lo bendijo. Todos ven: bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, el que hace a la tierra producir pan. El conductor dice luego: Yeshua partió el matzó a sus discípulos y dijo: este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Luego parte un matzó del aficomen y lo pasa para que todos tomen un trozo y lo coman. Se sirve entonces la tercera copa. El conductor dice luego: Yeshua tomó la tercera copa, la copa de la redención, y dio gracias. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, creador del fruto de la vida. Y luego dice: Yeshua dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Lucas 22:20. Todos beban. Y así se sirve ahora la copa de Elías. El conductor levanta la copa en lugar de la mesa reservado para Elías y dice: esta copa es para el profeta Elías, que regresará antes de la venida Mashiach, como dice Malaquías 4:5. Dice: el pueblo judío espera que Elías regrese durante el Pesaj, por eso ponen un lugar para él en la mesa y abren la puerta para recibirlo. Los creyentes que ya conocemos la venida de Mashiach reconocen que Elías regresó en la persona de Juan, el bautizador, como dice Mateo capítulo 11, versículo 14, y también que el Mesías ya vino. Abrimos la puerta con la esperanza de la segunda venida de Mashiach. Maranata, como dice Apocalipsis 22:20. Un voluntario puede abrir la puerta.
la segunda parte del jalel y la cuarta copa, la copa de la alabanza. Dice, después de comer el aficomen y beber la tercera copa, la de la redención, Yeshua y sus discípulos, aseguramos que en esta copa y en esta, cuando está el aficomen, ya Judas ya se había ido. Por eso en la cena había cenado, pero entonces le dijo ahí en ese momento, lo que tienes que hacer, hazlo ya. Así que cuando va a venir el aficomen y la tercera copa, la copa de redención, ya Judas no se encuentra en la mesa. El conductor dice, después de comer el aficomen y beber la tercera copa, dice, Yeshua y sus discípulos cantaron un himno, como nos cuenta en Mateo capítulo 26, versículo 30. Todos leen el Salmo 118. El conductor levanta la copa. El Salmo 118, un salmo que para nosotros, a ver si lo... Ahora vamos a poner para terminar el Salmo 118. Y si el conductor levanta la copa y dice, la última copa es la copa de la alabanza. Leamos juntos la bendición. Bendito eres, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, creador del fruto de la vida. Todos beben. Y el conductor dice, el Seder termina con el deseo tradicional de celebrar un nuevo Pesaj. El próximo Pesaj en Jerusalén. Para terminar entonces el Seder, el próximo Pesaj en Jerusalén. Espero haya podido ser de bendición, mis queridos hermanos. Es un resumen de cómo se festeja y por qué el Pesaj, esta gran celebración. Terminamos haciendo escuchar esta alabanza, esta adoración. No moriré, sino que viviré. Pero la muerte no me entregó. A la muerte no me entregó. Me ha hecho sufrir a Hashem, pero a la muerte no me entregó. Abran para mí las puertas de la justicia. Entraré por ellas. Agradeceré a Hashem. Este es el portico de Hashem. Los justos entrarán por él.